Bienvenidos a Let It Happen, la conversación de liderazgo, donde el liderazgo se examina, no se explica. Este es un espacio para líderes que entienden que el cambio no fracasa por falta de estrategia, sino por la forma en la que nos presentamos frente a él. Cada episodio está anclado en un capítulo del libro Let It Happen, no para repetirlo, sino para ponerlo en movimiento. Soy Moabo Espinosa, autor de Let It Happen, acompañado de Julio de Villasante, especialista en liderazgo experiencial, cultura y trabajo con caballos. Juntos te vamos a llevar en esta aventura de Deja que suceda. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Julio, bienvenido, capítulo 3, episodio 3. Vamos a hablar de toda esa época del COVID y lo que significó a través de esos días. Parece que fue hace mucho tiempo, pero la verdad fue hace 5 años. Sí, sí, y al momento de estar grabando esto muy cercano a aquella fecha en donde basas el artículo para este capítulo, que a mí a título personal me encantaría preguntarte cómo deduces que la incertidumbre se convirtió en aula. Mira, excelente pregunta, porque yo creo que lo que estuvimos viendo en esa época, nosotros hicimos, bueno, exactamente, nosotros estamos grabando esto el 18 de marzo del 2026. Ese fue el fin de semana que yo volé de regreso en el 2020, que yo volé de regreso a Kansas City, fue cuando me encontré el aeropuerto desierto y me di cuenta que teníamos que hacer algo, porque si no hacíamos algo de inmediato, esto iba a ser terrible. Ujú. Y empecé a hablar con varios, bueno, hablé con todos nuestros clientes en aquel entonces, con otros clientes que tenía acá en Estados Unidos, y nos dimos cuenta de cómo esta incertidumbre empezó a volverse qué tenemos que saber, qué tenemos que aprender. Era un gran salón de aprendizaje donde todos buscábamos, porque por primera vez, por lo menos en tiempos modernos, la gran mayoría de los líderes no sabía qué hacer. Ujú. Había una incertidumbre total. Y no más había la incertidumbre, la volatilidad que existía en información, en desinformación, o sea, todo era muy volátil en ese momento, ¿no? Sí, fíjate que por ahí en el libro, si no mal recuerdo, mencionas la fecha del 22 de marzo. Y en el capítulo lo vas narrando de una manera bastante emotiva, diría yo. Emotiva, léase cuando yo lo leí por primera vez, empecé a recordar aquellas fechas. Ajá, Y en aquellas fechas, obviamente, pues viene un sinnúmero y bueno, a mí me vino y me sigue viniendo un sinnúmero y una cascada de emociones y de momentos específicos que me tocó vivir dentro del negocio, con la familia, en el contexto. Y en un momento en donde pues, los chavos de repente decían, wow, sin clases, esto es maravilloso. Pero luego ya empezaba una dinámica muy, muy distinta a nivel social, a nivel colectivo. A nivel laboral, ese es mi punto. Pues todos los trabajos que se hacían en aquel entonces con los caballos era de contacto. ajá. O sea, no había forma ni siquiera estaba planteado siquiera que hubiera sesiones vía internet. Por tanto, de la noche a la mañana, todas las áreas de servicio y de contacto, restaurantes, fiestas, salones, etc., 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 se vio suspendido. Ahí es cuando dices, ok, ¿y qué va a pasar? Como esperando una respuesta rápida, ¿no? Como siendo esto, ¿qué va a pasar? ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que ese era el problema más grande, que todo el mundo buscaba respuestas y las respuestas no existían porque no sabíamos qué iba a suceder. Entonces era muy complejo, o sea, todo estaba muy complejo porque se tenían ciertas ideas de lo que era. eh, Evidentemente, el dato que más miedo daba era el conteo constante de muertes todos los días. Ujú.
y te aparecía el conteo de muertes, ¿no? Y parecía que nos llevaba a y que fue muy desastroso, definitivamente, no vamos a decir que no, toda esa época, pero nos llevaba a ser muy extremistas. Y esos miedos que se fueron creando por esa incertidumbre empezó a afectar en los resultados, por la ambigüedad que existía también en la información oficial y Sí. las contradicciones que existían en la información oficial. Entrabas a un canal y te decían una cosa y cambiabas de canal y contradecían a los que estaban diciendo en el otro, y abrías el canal de otro país y en otro país te decían una cosa. Entonces como que no había algo que generara un poquito de certidumbre, y las decisiones que tomaba cada país eran distintas. Y entonces, cuando hablábamos nosotros con los dueños de los negocios, decían: "¿A quién le hago caso? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué hago?". Ujú, Ahora, ese fue un momento, le llamamos el aula, porque fue un momento tan grande que hoy podemos voltear y analizar esa parte. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito más, pero cuando volteamos a ver esa parte históricamente, hoy vemos cómo ese miedo colectivo frenó muchas decisiones, pero al mismo tiempo, y yo creo que esa es una de las lecciones más grandes, confrontó al líder a entenderse a sí mismo y a confiar en sí mismo para tomar decisiones. ujú, Decisiones ante la incertidumbre, decisiones ante la ambigüedad de información, decisiones ante la complejidad de la información o de la situación, decisiones a pesar de todo lo que estaba volátil en ese momento. En otras palabras, empezaron a tomar decisiones ante algo que los negocios y en esta parte de cambio se conoce como VUCA, de Volatile, Uncertainty, Complex and Ambiguity, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, ante esas cuatro situaciones que hasta ese momento histórico eran como que más teóricas, como que las aprendías más a través del libro de texto y podías hacer escenarios y a lo mejor podías trabajar en casos que se dieron en alguna organización o a nivel, por lo general son casos que se manejan a nivel de guerra, cómo va a entrar y todo es teórico, pues. Nunca habíamos visto que un empresario pudiera utilizar eso y de repente, ¡pum!, se vio enfrentado ante eso. Y a la hora que se ve enfrentado ante esa situación y empieza a tomar decisiones, empieza a generar algo interno en ese líder que hoy seguramente lo estamos analizando ya con una perspectiva totalmente distinta, ya más analítica, pero que en su momento requirió mucho coraje, requirió mucha determinación, eh, pero hizo algo bien importante, generó movimiento, generó una acción. y yo creo que también generó mucho, o al menos en su momento, porque esa es otra cuestión que yo de repente me pongo a pensar, en su momento generó algo que creo que pocas personas en su momento se replanteaban, no te voy a decir en un día a día, pero sí de vez en cuando, eh, cuál era su propósito, el propósito de dirigir una empresa, el propósito de tener un negocio. Es decir, de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, se cierran las cortinas, todo mundo a su casa. Hay por ahí una anécdota maravillosa que me platicó una persona, la cual admiro y quiero con todo mi corazón, de una persona que se hizo un perro de peluche para sacarlo a pasear porque no podían salir. Y entonces, para poder, creo que era fumar, sacaba el perro de peluche y iba como paseando un perro, entre comillas, de peluche. O sea, a ese nivel llegamos, digo, como un ejemplo muy, Sí, sí. muy
muy palpable porque el entorno dejó de comportarse de la forma en que pues, los líderes, tú, yo, todos estábamos acostumbrados. Y eso me conecta mucho con todas las experiencias que hemos hecho, que hemos tenido, por ejemplo, con los caballos, que justamente sucede eso. Estás en un entorno en el que está fuera de tu costumbre, estás con experiencias que están totalmente fuera de tu entorno, que además son muy ilustrativas y que te lleva de una manera más armoniosa que el COVID y el lockdown famoso per se, a notarte a ti mismo. Fíjate lo interesante de esa parte, digo, ahorita que conectamos con los caballos, ¿no? En ese momento, cuando estuvimos presionados, porque cuando las cosas se presionan, tienes que reaccionar. La pregunta hoy en día es, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que controlamos esa parte emocional? ¿Cómo regulamos esa parte emocional ante situaciones a la mejor no tan complejas, no tan grandes, pero que sin embargo seguimos viviendo en nuestras organizaciones, en nuestras familias, donde tenemos que tomar ese rol de líder, donde tenemos que sentir sobre todo, no las palabras, sino la parte emocional de conectar, porque lo que la gente estaba buscando es en quién creer, a quién voltear a ver, en quién sentirse cómodos, ¿no? Entonces, yo te quería voltear a ver a ti porque eras mi jefe y que me dieras certidumbre. Nadie me la está dando, por lo menos tú eres mi líder, tú dime que las cosas van a estar bien, ¿no? Y todos buscábamos eso, todos buscábamos esa ancla de dónde agarrarnos para decir, vamos bien. En G20 lo hicimos, G20 dimos una plataforma para los que, y seguramente varios de los que nos están escuchando vivieron en parte de esa plataforma, donde nos juntábamos todos los lunes justamente a platicar de cómo iba la semana. Y era como una sesión terapéutica, donde encontrábamos que ahí encontrábamos certidumbre, donde encontrábamos que ahí debatíamos ideas, pero al principio fue una situación de, híjole, yo le llamé la sesión del vómito las primeras veces, porque llegábamos literalmente a sacar todo lo que traíamos adentro, para poder entender la responsabilidad que teníamos y que seguíamos teniendo, ¿no? Ante esa situación. Y bueno, es muy palpable, regresando al presente, el poder entender lo que significa ese control emocional que debemos de tener. Porque hoy, ¿qué pasa hoy? Hoy ya volvimos a una rutina, ¿okey? Hoy ya volvimos a algo más, a lo mejor un poquito más predecible, algo que funciona un poco mejor. Sin embargo, eso nos lleva a dejar de regular esa parte emocional que en ese momento, por eso lo llamo el aula, en ese momento traíamos muy bien regulado nuestro estado emocional como líderes. Sabíamos qué se esperaba de nosotros en la empresa, en el negocio, porque éramos vitales en ese momento. Y a alguien a quien no podemos engañar nunca en nuestro estado emocional cuando tratamos de controlarlo y mejorarlo, pues es a los caballos, tú lo sabes. Ujú. O el caballo va a sentir lo que estás viviendo en ese momento. Y, y para mí se vuelve algo fundamental con toda esta parte de, de la inteligencia emocional y el poder de la psicología positiva que vamos a abarcar un poco más adelante. El cómo, el cómo hoy siento yo que hoy en día hemos puesto a un lado un poquito el valor que tiene nuestro liderazgo en el día a día, cuando aparentemente en este momento, desde mi punto de vista, tú sabes que los cambios, hay dos formas de que aparezcan los cambios, ¿no? El que llegue y rompe la puerta, como fue COVID, y aquí estoy y listo para trabajar con ustedes, y el que entra como el humo por debajo de la puerta, que entra silencioso y de repente empiezas, oye, como que huele humo, ¿verdad? No, y como que no te vas dando cuenta, y de repente estás lleno de humo, ya te abrazó. Y yo creo que hoy en los negocios estamos viviendo ese tipo de cambio,
un cambio cultural, tecnológico, emocional, económico, que está haciendo de a poquito por todos lados y que si no nos damos cuenta, porque la volatilidad no es tan fuerte, pero está, la incertidumbre no es tan fuerte, pero está, la complejidad no es tan grande, pero está, lo mismo con la ambigüedad. ¿Y cómo estamos reaccionando hoy en día como líderes? Aparentemente seguimos tomando las mismas decisiones, seguimos avanzando igual. Pues fíjate, la verdad es que yo creo que hay una palabra, bueno, no creo. Para mí hay un concepto sumamente profundo y que le podríamos dedicar, yo creo que hasta un capítulo que en el libro lo expresas, que es la red de apoyo. Y la red de apoyo para los puestos de liderazgo, no siempre, pero muchas veces cuando estás en la parte de arriba del organigrama, se vuelve un tanto cuanto compleja. Y la red de apoyo también, si yo lo llevo al ámbito de la conexión, primero contigo como líder, y luego cómo eso haces la conexión con las personas a las que estás liderando, porque hay una emoción muy primaria, pero muy poderosa que apareció, me parece que no, nadie va a discutir eso, que es el miedo. Y esa incertidumbre que permaneció durante mucho tiempo, mucho más del que yo creo que todos nosotros nos hubiésemos imaginado, pues obviamente era ¿cómo le llamamos? Un gatilleo del miedo diario. Era justamente una lucha interna, yo creo que a nivel personal, colectivo y específicamente los líderes dentro de su empresa, cómo gestionar el miedo. Esa parte del miedo, no sé tú cómo la pudiste abordar o cómo la pudiste canalizar o accionar para que se convirtiera más en la información que era de mucho valor, primero para ti y luego para todas las personas que estabas acompañando dentro de red de apoyo, y no se convirtiera como en un elemento de yo no puedo sentir miedo porque yo soy líder, porque yo soy hombre, porque yo soy el padre, porque yo soy lo que sea. Fíjate que gran punto, y sí lo trabajamos mucho esa parte del miedo, hay que reconocer el miedo. Entonces, lo que estábamos diciendo, que ¿qué información nos da el miedo? Y el abordaje no fue desde, a ver, Julio, estás sintiendo miedo, ¿qué te dice el miedo? No, pero en la narrativa, en la plática, te das cuenta que las personas tienen miedo, ¿no? Historias como oye, me voy a meter, yo me metí a mi cuartito oscuro a pensar en todas las cosas negativas que iban a pasar. Entonces fue, a ver, ¿qué platicaste? ¿Qué viste? ¿Qué analizaste? En ese cuartito oscuro que dices que te metiste, desde el punto de vista metafórico, me metí a un cuarto oscuro, Ujú. ¿qué escenarios veías? Y entonces, a ver, es que yo veía esto, ¿por qué los veías? ¿Y cómo ibas a reaccionar? Entonces, lo que estábamos buscando era esa información, esa data. El miedo, todas las emociones, tú lo sabes, eh, el miedo, como todas las emociones, perdón que repita, se me atoró el cerebro, generan principalmente data para nosotros, principalmente generan información. Todas las emociones nos están tratando de decir algo. Es la forma en la cual el cuerpo nos habla, ¿no? Ujú. Y nos reconoce, y es una de las bellezas del ser humano que podemos sentirlo porque nos hace recordar que estamos vivos. Entonces las emociones ni son buenas ni son malas, es el contexto que le damos. Entonces el miedo en ese momento era una emoción muy buena que tener. Hoy en día sigue siendo una emoción muy buena que tener, sobre todo si podemos identificar qué es la información que nos dice, porque el miedo es una emoción de protección. El miedo existe porque te dice, hey, abusado, no hagas eso, porque no tienes la información necesaria, porque es desconocido, porque es ambiguo. Entonces, lo que te obliga el miedo es a tratar de entender por qué te está dando miedo. Ahí me encantaría hacer un comentario aparte. Échale. Eh, eh, co- Coincido 100% en lo que dices.
¿no? Yo alguna vez puse sobre la mesa que hay dos tipos de miedo, el real y el imaginario. ¿Ok? El miedo real es cuando tú vas a cruzar la calle y ves que viene un autobús y te mueves. Ajá. No te pones a pensar, es instintivo o viene un perro o lo que tú quieras. Y está este miedo que es más mental, que es el miedo imaginario, es el miedo al what if. Pero además viene de una narrativa usualmente ya muy construida y además también viene de data, como lo llamas tú. Viene de toda la historia que tú vienes construyendo atrás de ti, sea para éxito, para desarrollo o cualquier tipo de historia. Esa narrativa, cuando yo la pongo sobre los miedos que he tenido en la vida, sobre mi propia protección, la protección de mi persona, de mi, digamos, de mi descripción de líder, yo estoy seguro que afecta directamente muchas partes dentro del liderazgo. Y a ti te he escuchado mucho y hemos tenido muchas pláticas en relación a la narrativa. Y me gustaría que pudieras abordar un poquito más esto de que la narrativa no es una decoración. Sí, mira, vamos a aterrizar algo que dices muy importante. Miedo real contra miedo imaginario. La mente no sabe la diferencia. Miedo es miedo. Mientras tú has utilizado la lógica para decir que el miedo real es algo que es tangible, visible, lo puedes oler o lo puedes tocar, y el miedo imaginario es el que se crea en mi mente, para tu mente ambos miedos son iguales. Sí, No sí, hay coincido. distinción, ¿no? Entonces, tu miedo, los miedos, dentro de la parte emocional, el miedo es una vez más, es un síntoma de defensa. Es el cuerpo, es la mente diciéndote, hey, cuidado, hay algo en contra tuya. Viene un carro rápido, me hago para atrás. Ay, me dio miedo. Alguien llega y te asusta. Ay, me dio miedo. ¿Por qué? Porque no lo esperabas. Ujú, Es, es esa incertidumbre que te va a crear. Entonces, el miedo nunca vamos a dejar de tener miedo. ¿Ok? Ahora, el que yo genere el miedo, que yo crea, que yo esté creando estos escenarios que tú dices en mi mente ujú, y que me va generando miedo y me va generando miedo y me va generando miedo y entro a un círculo vicioso de miedos y de incertidumbres. ujú, Eso es parte de, eso es parte del origen de la depresión también y hay que tener cuidado con eso. Entonces, mientras hay personas que a través de coaching pueden, o de terapias, pueden superar esto, hay otras que sí es un tema más profundo que pueden requerir atención de profesionales, ¿no? ujú, ujú, Entonces vamos a hablar en términos generales y hago esto por los que nos están escuchando, que vean que estamos hablando de en términos generales, no en términos médicos o psicológicos, que entendemos que hay gente que lo requiere y nuestro trabajo es más a nivel de coaches en el ámbito del liderazgo. Entonces, haciendo ese paréntesis, cuando yo escucho hablar líderes donde empiezan a hacer todos estos escenarios en su cabeza negativos, la pregunta es por qué los hacen. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en tu narrativa personal, tú te empiezas a dar cuenta que por lo general lo hacemos por una autodesconfianza en la forma en la que trabajamos, vivimos y actuamos. En muchos casos no hay mucha congruencia, ¿ok? ujú. Todos los que saboteamos nuestras ideas, la pregunta es, ¿por qué las saboteas? ¿A qué le tienes miedo?
le tienes miedo al éxito, le tienes miedo a vivir de forma exitosa, le tienes miedo a que la gente alrededor tuya te empiece a juzgar como una persona exitosa, le tienes miedo a no poder contemplarte a ti mismo como una persona exitosa, le tienes miedo a desafiar ciertos ideales, y en la medida en que empezamos a entrar, empezamos a encontrar las causas reales. Ahora, la narrativa, ¿en qué nos ayuda? La narrativa nos va a ayudar mucho siempre en mantenernos positivos. Una vez más, la mente no distingue si estás bromeando o no estás bromeando. Correcto. La mente recibe información, y en el momento en que la mente recibe información, lo convierte también en realidad. Entonces, si en mi mente constantemente estoy diciendo: "Ah, qué tonto, ah, qué tonto, ah, qué tonto", de repente va a suceder algo y la mente me va a decir: "Acuérdate que eres tonto, güey". Ujú. Y por eso es que me detengo a tomar decisiones, porque la mente me está recordando que soy tonto. Pues, me lo he dicho 300 veces, pues, entonces la mente dice: "¿Eres tonto?". Es que me lo decía de broma, pero la mente no lo sabe. No, por supuesto, por supuesto. Por eso te hacía la pregunta y qué bueno que hiciste esa aclaración del miedo. Esto es más a nivel y es total, o sea, coincido totalmente. No es si es real o no es real. Me refiero a las dos posiciones. Una que por instinto te mueves, Reaccionas, reaccionas, y la otra que sigue teniendo los mismos efectos a nivel fisiológico, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿sí? Sea real o no sea real, por decirlo de esa manera. Y ahí es en donde entra la narrativa. Y luego hay una parte fundamental que esa narrativa, eh, traducido o le hace esa voz interior que pueda alimentarse de lo que tú le des. Ah, claro. Es que cuando empiezas con miedos, inclusive empiezas tú hasta a buscar, pues, te metes al Google y empiezas a buscar, y las palabras que utilizas de búsqueda es para encauzar el miedo, no para aliviarlo, sino para hacerlo más grande, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en COVID, la gente no buscaba cómo va el remedio de las vacunas, buscaba cuántas muertes ha habido. Dame más miedo. ¿Cómo va el conteo de muertes? ¿Qué país va ganando? Y hasta nos ponían así como ¿no? O el De a mercado ver de quién iba con valores. más. Entonces, lo que estaban buscando realmente era gestar más miedo. Ujú. Y cuando tú estás en esta etapa, en estos rabbit holes que les llaman, en estas secuencias de primer escenario negativo, y dices: "No, y si eso pasa, entonces va a pasar esto, y entonces va a pasar esto", dices: "Pues ya aviéntate de la ventana, compadre, porque es Claro. a donde casi, casi que es a donde quieres llegar, es hasta donde te estás llevando a ir". Yo algo que les digo a muchos es cuando entras a ese primer escenario, antes de seguir creando el escenario fatalista, detente y pregúntate, ¿por qué estoy analizando este escenario? Sí, a ver, todo esto te lo pregunto, entre otras cosas, porque varias veces lo hemos comentado en los talleres, vamos a llamarlo así, con los caballos, lo Ajá, ves básicamente, ¿no? Incluyendo personas que en teoría han estado pegadas al caballo, cuando están en estos modelos, y más en el modelo LED donde lo abordamos, ¿no? Por más que sepas de caballos, te das cuenta que no sabes nada, o sea, sabes una disciplina u otras cosas, pero aquí es encontrarte contigo. Entonces, tú hablas del miedo, luego hablas del reconocimiento, ¿cierto? Y luego cierto, hablas de la acción. Y la correcto, pregunta para aterrizarla ya, porque se me hace que le estoy dando demasiadas vueltas, iba justamente en este sentido. Cuando es instintivo, te mueves. Cuando es fabricado, entre comillas, dentro de la narrativa y eso, la mayoría de las veces te estancas y buscas los pretextos ideales para encontrar el cómo no hacerlo. así es, Justificado o no está justificado. Y la parte más bonita, me parece, es donde se aterriza todo esto, que es en la acción y el crecimiento. así es. Pero no se puede dar esa acción y ese crecimiento si no reconoces el por qué estás teniendo esos miedos.
porque entonces entras en ese círculo que decías tú, ¿no? Miedo, y dices, miedo, aceptación de que lo tengo, me vuelve a dar miedo, porque empiezo a crear esos escenarios más negativos, y uno está peor, y está peor, y está peor, y está peor, y está peor. Entonces, si lo reconozco, es reconocer por qué lo siento y por qué lo estoy viviendo. Y entonces, ¿qué puedo crear para salir de ese miedo? ¿Qué puedo crear para salir de esa etapa? Ujú. Entonces, en esa acción viene de la creatividad de poder hacer algo distinto. En el momento que haces algo distinto, entonces ya empiezas a generar acción, empiezas a generar movimiento. Y no tiene que ser algo bien importante, Julio, yo creo que, pero fundamental. La gente cree que tiene que tener la respuesta al 100% para dar el paso. Y lo único que necesitas es dar el primer paso. Y las Mm. respuestas van a ir llegando poco a poco. Entonces, crear movimiento, crear algo hacia afuera. No necesitas tener toda la respuesta. Con que empieces a moverte, con que empieces a crear, entonces empiezas a vivir el crecimiento. Ok, y si lo llevamos a nivel interno, desde tu experiencia, ¿cómo podrías poner ese crear algo internamente en cuanto a la motivación, en cuanto a la emoción? O sea, Hay que ¿cómo yo me daría cuenta de eso? ¿Cómo- eh, empiezas ya con acciones muy claras, ¿no? Empiezas a decir, a ver, en el momento en que empiezas a sentir yo constantemente que ya estoy yendo, que ya mi mente se está yendo a ese miedo, ¿qué acción voy a tomar? Tú dices, me voy a tomar un vaso de agua. La acción es tomarme un vaso de agua, porque si me tomo el vaso de agua, suspendo el hilo de pensamiento y entonces ahora yo le hago la pregunta a mi mente. La mente por lo general se empieza a ir en esos rabbit holes cuando la dejamos ir. Si tú haces una acción física, me tomo un vaso de agua, me cambio de lugar, me siento, me pregunto en voz alta, entonces ya generé una acción. ¿Ok? La otra acción puede ser decir, oye, yo voy a tener una sesión a la semana con mi coach, porque tengo un coach, o con alguien cercano a mí para decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero platicarte de esto, y entonces lo voy a sacar a platicar. En vez de yo hacerme el recorrido interno, lo vuelvo una plática hacia afuera. Ya son acciones distintas. Y en el momento que empiezas a ver tú todo eso, empiezas a ver otros puntos de vista, otros escenarios. ¿Ok? Ahora, Entonces, aquí con lo que sí, estás planteando, lo primero que me viene a la mente es la conciencia, es decir, las- la presencia. claro, Para que yo pueda detectar ese vaso de agua, ese movimiento, necesito estar presente. presenta. Y dentro de ese estar presente, creo que fue una de las cosas, por lo menos yo a título personal, que me regaló el COVID. Mucha presencia. Pero luego las ganas y los beneficios o el beneficio de mantener la mayor parte del tiempo esa presencia. Y fíjate lo importante de eso, porque cuando entramos en presencia, que es algo que igual trabajamos mucho en todos los talleres de liderazgo, cuando encuentras esa presencia, encuentras algo que también durante muchos años se ha platicado, pero últimamente lo vemos más, que es la adaptabilidad. Cuando yo entiendo en qué momento estoy y cómo lo estoy viviendo, me adapto más rápido a que cuando estoy viviendo un momento que creo que debo de estar viviendo porque me gustaría que fuera de esta forma. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Y mucha gente dice, es que si las cosas fueran, no sé si te acuerdas cómo todavía hasta la fecha, que ya muy poquito, pero oye, durante muchos años decían, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Y cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y la gente estaba esperando que regresara a la normalidad. La pregunta es, ¿qué era la normalidad? Efectivamente. ¿No? Entonces, hoy en día hay mucha gente que no se adapta rápido a los cambios, que no es ágil porque está estancada fuera de su presencia. Está estancada en ideales que no existen, en momentos que no existen, en suposiciones que no existen, en escenarios que no existen, porque el único escenario que existe es el hoy y el ahora. Este es tu escenario.
aquí es donde estás. ¿Qué tienes que hacer para avanzar? Y esto es parte del liderazgo adaptativo. ¿Qué tan rápido nos adaptamos a las circunstancias? Es qué tanto estoy viviendo la circunstancia en este momento tal y como es. No como quisiéramos que fuera, no como otros creen que debe de ser, sino como realmente es. Sí, a ver, para mí entiendo la adaptabilidad de mí mismo, no como un me adapto a un día que hace calor, pero mañana estoy remengando porque hace calor. Me adapto a, si no es un proceso y yo diría es un estilo de vida. Claro. O sea, no es un concepto, por lo menos para mí no es un concepto aislado, fue en su momento, hoy es, y mañana renuevo mis votos con esta decisión de adaptarme a las circunstancias, a lo que está sucediendo el día a día. ¿Cuántas veces no has escuchado? Yo voy a ser feliz cuando, yo Mm. voy a ser exitoso cuando, y siempre hay un cuando, y es muy triste porque luego esos cuandos no llegan. Tú eres feliz ahora, tú vives en presencia ahora. Sí, además, la historia normalmente nos los va a repetir, ya que llegaste a ese cuando, pasa, es Pasa, decir, desaparece. así es. Desaparece. Y lo hemos platicado varias veces y lo hemos visto también en los talleres, este, este, este proceso de lo que significa la presencia. Cuando hay que moverse, se mueve. Cuando hay que adaptarse, te adaptas. Cuando hay que estar atento, estás atento. Y en este contexto, yo sí, y voy a retomar lo que, o donde empezamos, sí de repente he visto muchas personas que en su momento tomaron decisiones de cambio personales a nivel familia, a nivel trabajo, ¿no? Que se replantearon y hicieron una pausa más a fuerza que de ganas y dijeron, vámonos a movernos para allá. Y luego la rutina como que nos vuelve a meter en el mismo ciclo. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedes hacer esa adaptabilidad, ese cambio, ese movimiento, como no quiero decir estandarte, pero sí como una razón para crecer como persona, para crecer como organización, para crecer como tengas que crecer, y no se vuelva una vez más una rutina. Es que mira, la adaptabilidad requiere que sueltes formas de dominio que alguna vez te definieron. Para ser adaptable tienes que soltar, exige ciclos más cortos. Y para tú soltar, entonces, lo que hablábamos hace rato de la narrativa, porque la narrativa no es decoración, la narrativa no es algo, la narrativa es liderazgo puro. Ujú, Entonces, cuando hablamos del poder de las palabras, y esto la psicología positiva y la neurolingüística nos dicen cómo las palabras realmente moldean la forma en la que las personas perciben los acontecimientos, ujú, ¿okey? Entonces, yo te puedo platicar una historia de cómo yo lo percibí, y luego puedo estar mi pareja a un lado y ella te platica la historia, cómo la percibió ella, y son experiencias totalmente distintas, correcto, pero ninguna de las 2 es incorrecta, correcto. ¿no? Ujú, Entonces, la percepción influye en la respuesta emocional. Mientras para mí a lo mejor fue divertidísimo, para ella fue de terror. Entonces, la forma en la que yo lo platico y la forma en la que ella lo platica es totalmente distinto. La forma en la que nos adaptamos a una circunstancia va a ser totalmente distinta. Entonces, la percepción siempre va a influir en estas respuestas emocionales que existen. Toda esta parte del lenguaje que influye en el comportamiento al final del camino es algo que es constante. Entonces, si yo quiero adaptarme, esa adaptabilidad tiene que ver también
con la forma en la que yo constantemente me refiero a las cosas y con la cosa en la que yo constantemente hago las cosas. Por ejemplo, si yo te digo que yo no puedo empezar a trabajar si no me tomo mi café, automáticamente te estoy diciendo que aun cuando tú me forces a empezar a trabajar y si no me has dado un café, no van a salir las cosas bien. Pero si yo digo en mi cabeza, en vez de decir, yo no puedo empezar a trabajar hasta que no me tome un café, si yo te digo, por lo general trabajo mejor con un café, ya no negué el empezar a trabajar sin el café. Lo único que estoy diciendo es que el café me va a ayudar a ser mejor. Es exactamente lo mismo, pero las palabras cambian. Ujú. Porque yo en mi cabeza, entonces yo ya generé una orden. No puedo empezar a trabajar hasta que tome café. Es distinto. Yo puedo trabajar mejor si tomo café. Correcto, Sí me, correcto. sí me explico esa parte, ¿no? Sí, ¿cómo disfruto Entonces, mientras trabajo tomando café? pero esa narrativa que decimos todos los días, estamos mandando señales al cerebro, pum, 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 y el cerebro te lo recuerda. El cerebro llegas un día a la oficina, te sientas y ves tu escritorio y dices, no me he tomado café, pues no puedo empezar a trabajar. Oye, pero tenemos juntas, yo no puedo tener juntas hasta que no me tome mi café. Ujú, ujú. Y entonces, don- cuando hablamos de adaptabilidad, parte de esa adaptabilidad tiene que ver, tú hablabas ahorita de las rutinas diarias. Y aun cuando las rutinas son muy buenas y recomendamos siempre las rutinas, también tenemos que entender lo que significan las rutinas en nuestra vida y los bloqueos que pueden generar en nuestra vida. Entonces yo digo, mientras a mí me gustan las rutinas, no dependo de la rutina. Cambió la señal que mandé al cerebro. Me Sí, gustan las correcto, rutinas, pero no dependo de la rutina. correcto. Sí, yo me refería a rutina, más bien lo voy a contextualizar a la desconexión o al no estar presente. A eso me refiero. O sea, Sí, claro. finalmente, de una u otra manera, voy a retomar lo que decías hace rato. Estamos en entornos geopolíticos cambiantes. Es más, está el humo entrando por la puerta. Sí. Y lo describiste en ese sentido. Ya venimos hace relativamente muy poco tiempo este portazo. Ya aprendimos a este liderazgo adaptativo, ya empezamos a movernos. El punto es cómo lo traslado eso yo a mi negocio, a mí, o sea, de mí para mi negocio, para mi gente, para este día a día. Ahí estás tocando un punto bien importante, porque son preguntas de reflexión que deberíamos de todos hacernos, ¿no? Y a lo mejor si tú hablas de rutina, a lo mejor tú sería una parte muy buena en la rutina de la mañana, ¿no? ¿Cómo voy a responder hoy ante mi día? ¿Voy a responder con miedo? ¿Voy a responder con negaciones? ¿Voy a reconocer la realidad? ¿Voy a buscar las respuestas? ¿Qué mensaje estoy mandando con mi estado emocional? Porque si yo no me adapto, cómo espero que mi equipo se adapte? Ajá, ajá. ¿Cómo darte cuenta de eso y no de repente decir, mi equipo se adapta por mí, pero yo no? Y entonces, mientras la época de COVID nos dejó muchas enseñanzas, creo yo que nos dejó muchas enseñanzas, ¿qué tanto estamos volteando a ver esas enseñanzas para el momento que estamos viviendo ahora? ¿Qué tanto estamos realmente entendiendo que las circunstancias, los cambios que están llegando hoy en día, no están llegando tocando la pared, se están metiendo por abajo de la puerta y están entrando y lo estamos sintiendo? ¿Y qué tan rápido nos estamos adaptando a ellos? ¿Qué tan rápido estamos haciendo los cambios que se requieren? Primero en mi equipo de liderazgo, porque al final del camino la gente es la que mueve tu empresa. La empresa no se mueve sola. Yo puedo hacer cambios en el proceso, cambios en el sistema, cambios en el esquema de compensación, pero nada cambia a menos que el comportamiento cambie. Y el comportamiento es exclusivo del ser humano. Ujú.
Sí, pues mira, a mí la verdad es que insisto, el título de la escuela de la vida, digo, el gran salón de aprendizaje, ¿cómo es sí, ¿no? Salón de aprendizaje, Sí, el la salón, aula. el aula de aprendizaje. La verdad es que, por ejemplo, ahorita pensando en voz alta, a bote pronto, ¿qué pasaría si todos nosotros nos despertásemos en la mañana y la pregunta fuera, ¿quién quiero ser hoy en esta aula de la vida? Porque al final del día, la vida es incierta. Sin lugar a dudas. Entonces, para mí, esta época que estamos analizando, estos años del COVID, que no fueron hace tanto tiempo, la variable más importante, la verdad, no fue el entorno que se vivió, fue el líder en acción. Eh, Porque la pandemia no inventó ni la volatilidad, ni la incertidumbre, ni la complejidad, ni la ambigüedad, simplemente nos las puso enfrente y nos dio la opción de reaccionar. Y vimos al líder reaccionar y vimos grandes cambios suceder en esa época. Hoy nos toca, para empezar a concluir, hoy nos toca realmente detenernos a entender nuestra historia y a entender nuestro lugar en nuestra organización donde estamos y la forma en la que estamos reaccionando ante situaciones inciertas, qué tanto nos estamos adaptando, qué tan ágiles somos, porque al final del camino, este capítulo 3 del libro tiene que ver principalmente con miedos, ¿no? Eh, Vivimos bajo presión y esa presión genera miedo. Hay que reconocerlo, hay que generar acciones y hay que seguir buscando el crecimiento. Y el poder que tiene la narrativa para poder dar forma a todo esto, a mí como persona, a mi organización, pues es realmente lo que ayuda al equipo, a la gente a salir de esa incertidumbre, porque como seres humanos, al final del camino, la mejor forma de comunicarnos es a través de historias, a través de pláticas, no a través de memorándums. Entonces, yo sí dejaría esa pregunta, ¿cómo estamos hoy en día preparándonos, reaccionando, trabajando, adaptándonos a la situación actual? Sí, me encanta. Yo creo que, no creo, sé que una de las mejores formas para crecer, por llamarlo de una manera, es hacer más preguntas que tener más respuestas. Para mí, la pandemia, el COVID, fue un momento sumamente íntimo, importante. Yo diría que hasta me gustó mucho a título personal dentro del ambiente familiar. Sí. Y eso, la verdad es que me ha dejado a mí un gusanito todos los días por tener más preguntas que respuestas. Y yo creo que esa es una forma de abordar este gran aula de aprendizaje, en el sentido de que cuando tú puedas tener esas preguntas con tu equipo, con tu entorno, a través de reflexiones, diálogos, eh, pues avanzas con esta red de apoyo y avanzas en tu liderazgo, que al final Ajá. del día eso es una de las razones por las cuales se le dedica tantas horas y tanto tiempo al liderazgo. Y bueno, y en el siguiente capítulo vamos a hablar de resiliencia. Resiliencia que es una decisión y aparte de ser una decisión, es, es una habilidad que podemos crear. Entonces, vamos construyendo estos capítulos, este libro, entendiendo eh, lo que hay detrás de cada capítulo, a través de cada historia. Entonces, vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de sentidos de urgencia, vamos a hablar de las decisiones y cómo las conversaciones cambian. Y seguramente va a ser un tema muy interesante para los que nos siguen en este podcast y los esperamos
el próximo mes. Por Muchas supuesto, gracias. que así sea. Muchísimas gracias. Hasta luego. El liderazgo no termina en el entendimiento. Comienza con la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si esta conversación se quedó contigo, dale espacio y observa qué te está pidiendo. Soy Julio de Villasante, junto con Mau Espinosa, esto es Let It Happen, la conversación de liderazgo. Hasta la próxima.